Seguimos en nuestra concentración, seguimos trabajando conscientemente en este yoga ininterrumpido, perseverante, que tiene muy clara su meta, que es la autoperfección, pero no la autoperfección para beneficio de nuestro ego, para beneficio propio, para sentirnos más grandes que los demás, o más espirituales, o más puros. Se necesita la autoperfección y la autorrealización para que a través de nosotros pueda expresarse algo mucho mayor que nosotros, que es divinidad y consciencia, porque el universo entero es el campo de expresión del divino, no el más allá, también, pero el aquí, el ahora, en este mundo, en este universo evolutivo. La expresión de la divinidad es también evolutiva. La voluntad divina es evolutiva. El ser humano es evolutivo. Y no podremos comprender muy bien la relación del divino con el ser humano si no atendemos al proceso evolutivo en el que se enmarca esta relación. De tal manera que el ser humano a través de su propia evolución se va preparando y va ascendiendo en consciencia, se va autorrealizando, purificando, elevando hacia esa unión. Todos sabemos que yoga significa unión, la unión entre el ser humano y la trascendencia, la que cada línea espiritual establezca o perciba como lo trascendente. Pero crecemos para eso. El mundo no es algo de lo que tengamos necesariamente que liberarnos para lograr esa unión, para esa salvación, entre comillas, para esa liberación de la ignorancia y del pecado. El mundo es el campo de esa liberación, es el campo de esa salvación, o dicho de otra manera, es el campo de expresión de la divinidad, la propia vida. Y si el mundo ha sido creado, concebido a través de un proceso evolutivo, el ser humano en él, el ser que sepamos más evolutivo que existe, está destinado a expresar esa divinidad. Hemos dicho en múltiples ocasiones que todo aquello a lo que aspiramos arriba está ya en nosotros. Por eso se puede dar la unión, porque la marca del divino, la semilla del divino, la esencia del divino está ya en el ser humano. Si no, no podríamos, por mucho esfuerzo y evolución que hiciéramos, si no fuéramos de la misma esencia, de la misma sustancia, no podríamos llegar a divinizarnos. Y divinizarse es que el divino se exprese, que la divinidad se exprese en el ser humano. Pero como somos carne de esa carne, esencia de esa esencia, luz de esa luz, es posible que a través de la evolución podamos expresar lo que ya somos en la semilla que nos constituye, en la esencia que nos constituye. Aquí viene después un problema, porque en el mundo hay mucha maldad, mucha ignorancia, muchas cosas, acciones, percepciones, ideas que no concuerdan desde luego con la divinidad ni con su manifestación en el mundo. Y nos preguntamos,
¿por qué existe esto? Si realmente el mundo es el campo de expresión de la divinidad, ¿por qué lo que se expresa en el mundo es tan antidivino muchas veces? Pues aquí tenemos la misma respuesta. Cada ser expresa en sus acciones, en sus pensamientos, en sus sensaciones, en su modo de percibir y de actuar, aquello que ha evolucionado. Y si está preso de la ignorancia o muy profundamente implicado en ella, absorbido en ella, expresará las consecuencias de esa ignorancia. Y esa ignorancia es egoísmo. Y si una persona está presa de su propio ego, expresará egocentrismo, egoísmo y por tanto sufrirá y hará sufrir, porque el ego acaba sufriendo y haciendo sufrir de una manera u otra. Pero sin embargo, cuando crecemos en percepción yógica vemos que dentro de ese mal hay un bien pulsando por expresarse, que en cuanto quitamos o se afina la capa de ignorancia que nos separa de la verdad en nosotros, en esa misma medida puede expresarse el conocimiento que alivia o barre la ignorancia, la fuerza interior que sustituye a la debilidad, porque el ego, aún en su fortaleza, es debilidad, es limitación, es desamor. Y todo lo que vamos encontrando en nosotros en la profundidad de nuestro ser cuando nos separamos del ego, nos lleva a sustituir todas estas actitudes ignorantes, toda esta acción egoísta por el poder del amor que es esencial en nosotros. Uno se da a los demás, se siente unido a los demás, cuando, sin embargo, cuando vivimos en el ego, nos separamos de los demás. Se establece esta dualidad yo y no yo. Y al ego solo le importa el yo. El mí mismo está ensimismado, siempre siguiendo su propio interés, sin capacidad real de unirse desinteresadamente a los demás seres humanos. Todo lo que parece antidivino es una consecuencia de una insuficiente evolución del ser humano, individual y colectivo, y es una expresión de una lucha titánica que en el mundo se da entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Esta figura está en todas las líneas espirituales que han existido y es real. Hay fuerzas del bien trabajando, apoyando nuestra evolución, y hay fuerzas del mal tratando de impedirla. Y esas fuerzas del mal, en realidad, sirven al divino porque nos presentan la dificultad necesaria para atemperar nuestra voluntad, para encontrar en nosotros esos poderes y facultades que nos permitan superar la dificultad que está también en nosotros mismos, en nuestra naturaleza inferior, que es una naturaleza no evolucionada, es la naturaleza del ego, es nuestra mente ordinaria, es nuestro vital del deseo, que solo le interesa la autosatisfacción, es nuestro cuerpo físico tendente a la indolencia, a la inercia, a la inactividad. Todo esto es una gran contienda
entre consciencia e inconsciencia, entre conocimiento e ignorancia, entre amor y egoísmo, entre el bien y el mal, ni lo dudemos. Esto está ahí, presente y continuamente actuante en este mundo nuestro y en cada uno de nosotros.